Muy buenas, mis pelcenistas, y bienvenidos a un vídeo sobre cómo se juega a Sleeping Gods Primeval Peril, este juego que se titula Peligro Primigenio, ¿vale? Aunque no hace mucha justicia con lo que es la temática y la portada. Bueno, pues os he traído este cómo se juega, ya que he visto por internet, sobre todo por la comunidad de YouTube, que no hay muchos, bueno, no hay prácticamente ningún vídeo explicando cómo se juega en español a este Sleeping Gods. Y como, bueno, es un juego que no es muy difícil, pero tiene su aquel, ¿vale? Pues os traigo este vídeo para intentar explicaros en español un poquito cómo funciona el juego. Aunque luego me vais a ver jugar una partida, ¿vale? Porque iré subiendo diferentes partes, una partidita que juegue, ¿vale? Y así pues también podéis entender, viendo la partida, cómo es el funcionamiento del juego. Recordad que Sleeping Gods Primeval Peril es una secuela, es una secuela de Sleeping Gods, es un juego que salió a posteriori de salir el primer Sleeping Gods, y salió como un juego pues un poquito más reducido, un poquito más sencillo, que también sirviera como introducción a esta mecánica de juego de Sleeping Gods creada por Ryan Laukat. Son juegos que a mí me gustan mucho, es del autor de Arriba y Abajo, Ahora o Nunca, Cerca y Lejos, ¿vale? Creature Caravan, que va a salir dentro del mes que viene, en inglés también, claro. Y recordar que de Sleeping Gods también ha salido Distant Skies, ¿vale? Que es un juego que, bueno, pues de momento no ha sido publicado nada más que en inglés. Y en principio pregunté a Maldito el otro día, Maldito Games, que es quien sacó Sleeping Gods normal, bueno, el primer Sleeping Gods en español, y me han dicho que ni Primeval Peril ni Distant Skies lo tienen pensado sacarlo en español en un futuro cercano, con lo cual nos tenemos que aguantar en inglés. A ver, es verdad que es un poquito dependiente del idioma, pero solamente por el tema de la campaña. Si cogéis el manual y le echáis un vistazo, vais a ver que efectivamente las entradas de la historia están en inglés. ¿Cuál es el tema? Bueno, que como veis, realmente es un inglés muy sencillo y es muy poco texto, es decir, cada exploración que hagamos o cada aventura que hagamos o donde lleguemos con el barco, realmente vamos a tener que leer bastante poco. La mayor parte del texto va a ser realmente para hacer desafíos y los desafíos son totalmente independientes del idioma, con lo cual, bueno, tampoco es que sea un juego que asuste tenerlo en inglés. A mí por lo menos me está resultando bastante sencillo jugarlo, ¿vale? Me he echado una partida introductoria, la he reseteado porque lo que quiero es grabarme la campaña para traeros. Es un juego que vas a jugar la campaña completa en unas 2 horas aproximadamente, ¿eh? Y ganas o pierdes. Y tiene cierta rejugabilidad porque cada vez vas a ir por caminos un poquito distintos. No tiene tanta rejugabilidad como el Sleeping Gods normal, ya que son una caja mucho más grande, con mucho más material, muchísimas más cartas, ¿vale? También aquí hay un mazo de eventos en el que, bueno, pues hay bastantes eventos, cada partida te van a ser unos eventos distintos, con lo cual, bueno, pues va dotando de cierta rejugabilidad al juego. Bueno, pues os voy a explicar un poquito cómo se juega. Antes de explicar el setup del juego, lo que os quiero explicar es un poco la anatomía de los componentes para que lo entendamos. Suelo hacerlo así cuando los juegos son de cierta complejidad o están en inglés, ¿vale? Y por supuesto no hay más tutoriales en YouTube. Este no es que tenga no es que tenga mucha complejidad, pero es verdad que tiene diferentes conceptos que hay que entender bien y saber bien cómo encajan a la hora de llevar a cabo la partida, ¿vale? Porque tiene el combate, y bueno, tiene alguna mini regla, ¿vale? Con lo cual está en inglés y tampoco hay material en español en YouTube, en español, con lo cual prefiero hacer primero un vistazo a la anatomía de los componentes y después pues ya de lleno explicaros un poco de cómo se juega. Primero hacer el setup y luego explicaros cómo se juega. Una vez que hayamos visto un poco los conceptos clave y la anatomía un poco de los componentes, pues de las tarjetas de personaje, de las diferentes fichas, de los estados, ¿vale? Pues vais a entender muy bien cómo se juega, ¿vale? Lo vais a entender muy rápido. Bueno, creo que en el display más o menos parece que se ve casi todo, ¿vale? Voy a bajar esto un poquito más aquí así, ¿vale? Para que lo veáis bien, aunque bueno, de momento solamente me interesa que veáis esta zona de aquí. Bueno, Sleeping Gods, igual que su juego, igual que la precuela, vamos a llevar a todos los miembros de la expedición, a todos los miembros del equipo. Estamos en un barco que vamos navegando por una jungla, por una selva, y vamos navegando por un río. ¿De acuerdo? Tenemos que rescatar, pues bueno, no quiero desvelar todavía nada, pero generalmente tendremos que rescatar a una persona y traerla de vuelta a San Francisco, ¿vale? Que es de donde partimos.
o de donde son nuestros exploradores. Bueno, pues básicamente tenemos una expedición liderada por un capitán, el capitán Jim Vine, o como se pronuncie. Luego llevamos también a un señor doctor, Timothy Milk. Llevamos también a John Lee. Llevamos también a Lee Milling. Y llevamos también a Louis Owens. Vale. Los personajes tienen siempre vamos, los mismos iconos, ¿no? Más o menos. Tenemos un nivel 1 con el que vamos a empezar el juego y si conseguimos mejorar el personaje le vamos a dar la vuelta y vamos a ponerlo por la cara de nivel 2, en la que básicamente lo que vamos a hacer es ganar pues alguna habilidad nueva y alguna acción nueva que podamos hacer para tener más potencial con ese personaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo mejoramos un personaje? Bueno, pues como veis, aquí en nuestro registro de viaje, en nuestro registro de partida, lo que tenemos es un mapa para saber por dónde nos vamos moviendo, y luego tenemos las notas que tú quieras apuntar, los jugadores que están jugando, la dificultad en la que estás jugando, que la puedes cambiar en cualquier momento de la partida, como luego veremos. Y luego tenemos aquí flores de sangre, se llaman. Tenemos una serie de flores que las vamos a ir tachando conforme las vayamos consiguiendo durante la partida. Si cada 5 que taches puedes incrementar el nivel de un personaje, ¿vale? Con lo cual tenemos 4 líneas, significa que vamos a poder incrementar el nivel de 4 personajes como máximo, ¿vale? Bueno, ahora veremos un poquito más en detalle la hoja de seguimiento o la hoja de campaña, ¿vale? Lo bueno que tiene este juego es que no es una campaña que tengas que jugar a lo largo de varias partidas, sino que una campaña dura una partida y son aproximadamente 2 horas de juego. No lo puedo decir real porque no he jugado una partida completa, así que he jugado un par de turnos para ver cómo iba la mecánica y pretendo sacar la partida que juguemos en el canal, ¿vale? Para que la veáis. Bueno, pues cada personaje, además de poderlo mejorar a nivel 2, creo que todos se pueden mejorar a nivel 2, efectivamente, como veis, pero como máximo vas a poder mejorar a 4 personajes a nivel 2, con lo cual, bueno, pues te lo tendrás que pensar. Luego describiré las habilidades que tienen cada uno de los personajes. Hay algunos personajes que en nivel 1 ya tienen alguna habilidad, ¿vale? En este caso, pues te indica que gastando 1 de resistencia, que son estas fichas amarillitas, ¿vale? Pues te permite relanzar el dado de combate, por si acaso pues has tenido un mal resultado y por lo tanto puedes volver a relanzar, ¿vale? Siempre que aparezca esta flechita de color blanco, significa gastar lo que ponga a la izquierda para obtener lo que ponga a la derecha. Bueno, todos los personajes, además de su nombre y de la ciudad a la que parten, que son de San Francisco, pues tienen un huequecito para poder, digamos, su mochila de viaje, ¿no? Es donde llevan sus objetos personales. Estos objetos van a poder ser cualquiera de estos 6. Habrá personajes que tienen más huecos para almacenar objetos y habrá personajes que tienen menos huecos. Por ejemplo, hay un personaje que al mejorarlo, el capitán, tiene 4 huecos para poder almacenar objetos, ¿vale? Estos objetos ahora los explicaremos, nos van a dar bastantes buenas habilidades. Bueno, luego además tenemos aquí un icono que nos indica que cada personaje al inicio de la partida va a empezar con 3 fichas de resistencia, es lo que el manual pone como estamina. Es la resistencia del personaje. Vamos a tener que ir gastando resistencia para ir utilizando pues, diferentes cosas del personaje. Tanto sus habilidades como sus destrezas, ¿vale? Bueno, también cuando nos pidan que recuperemos la resistencia de un personaje, jamás podremos pasar nunca del número 3, ¿vale? Que es la resistencia máxima que puede tener el personaje. Como vemos también, aparte de la habilidad, de la resistencia con la que empieza el personaje, que básicamente son 3 todos los personajes, no sé si algún personaje mejorado tiene 4 de resistencia, fijaros que no, todos van a tener como máximo 3 de resistencia. Eso es un poco la dificultad del juego, ¿vale? Que tienes que saber cómo gestionar la resistencia de tus personajes y que no se cansen. El juego es de 1 a 2 jugadores. Si jugáis en solitario, vais a controlar a los 5 personajes, incluyendo el capitán. Y si jugáis a 2 jugadores, vais a controlar cada uno 2 personajes y el jugador activo será el que controle el capitán, ¿vale? Tenemos un marcador de jugador activo. El jugador activo, pues bueno, como veis en el marcador aparece la imagen del capitán y lo que va a hacer es controlar al jugador que... O sea, va a controlar al capitán además de sus 2 personajes. Luego hay una variante que es para 3 y 4 jugadores, pero bueno, luego la comentamos al final del vídeo. Bueno, pues Louis Owens es el personaje que voy a utilizar para haceros el ejemplo. Además de tener esta habilidad, este hueco para aportar objetos, tiene
sus diferentes habilidades. Habilidades en el juego hay 5, ¿vale? Tenemos la astucia, que sale como una especie de, así de zorrito, ¿vale? Como que el zorro es listo, ¿no? Bueno, pues representan, en este caso la ilustradora quería representar la astucia con un símbolo de zorro, de color marrón. Tenemos el ojito, que sería la percepción, es decir, es cómo te das cuenta del entorno que te rodea. En este caso Lewis Owens pues es muy bueno en astucia y un poquito peor en percepción. Y luego tenemos el icono azul con un libro que significa sabiduría, ¿vale? Pues este, por ejemplo, Lewis Owens tiene 1 de habilidad en sabiduría. Tenemos también el símbolo este, que es las herramientas, que significa destreza, cómo de bueno eres con las manos o manejando herramientas, ¿vale? Es decir, lo que es bricolaje, ¿no? La destreza. Y luego finalmente tenemos el brazo así cachas, con el bíceps así todo inflado, ¿vale? Que significaría, pues, fuerza, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, hay personajes que no tienen prácticamente fuerza, como Lee Milling, o por ejemplo Lewis Owens, pero luego, sin embargo, tenemos a John Lee, que sí que tiene de habilidad fuerza, pero realmente luego tiene poco en otras habilidades, ¿vale? Tiene 1 de fuerza, 1 de destreza y 1 de percepción. El capitán es un tío muy completo, solo tiene 1 de poder en cada una de las habilidades, pero es verdad que posee todas las habilidades, con lo cual es un personaje bastante importante en la aventura. Y luego el doctor, que bueno, tiene 1 de cada, incluyendo faltándole solamente lo que es la destreza, ¿vale? Es un doctor y destreza pues no tiene mucha. Bueno, pues estos serían las habilidades de los personajes. Cada vez que queramos utilizar estos iconos, estos símbolos para ganar un desafío, en el juego hay dos cosas principales a realizar en cuanto a mecánica para poder avanzar. Unas son los desafíos y otras son los combates. Los combates van a ser contra enemigos, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y los desafíos van a ser simplemente pues cartas que nos propongan un desafío, ¿vale? Estos desafíos los vamos a intentar ganar siempre con las habilidades. Y cada vez que queramos utilizar habilidades, lo que vamos a hacer es gastar 1 de resistencia del personaje. Si el personaje no le queda resistencia, está agotado y por tanto no vamos a poder utilizarlo para intentar sufragar o superar los desafíos. Y luego finalmente tenemos el track de vida del personaje, que obviamente vamos a colocar una gotita de estas, de sangre, para indicar la vida del personaje, ¿vale? La partida la vamos a perder si todos los personajes llegan a 0 de vida en algún momento de la partida. No pasa nada porque un personaje se quede con 0 de vida, ¿vale? Simplemente no lo podremos utilizar, estará como enfermo, ¿vale? O herido, y no lo podremos utilizar para ni los desafíos ni los combates, pero luego se podrá recuperar haciendo que ganen vida, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las fichas de estado. Las fichas de estado nos indican un estado negativo que puede tener un personaje, ¿vale? Un estado que cuando lo ganemos, pues lo pondremos sobre el personaje e indicaremos, bueno, pues está envenenado. Hay 4 estados, uno es el envenenamiento, otro es la debilidad, por eso sale una gallina, otro es, asustado, por eso sale la gallina, Frictinit es asustado. Esto sí que es la debilidad, que sale como una especie de media calavera. Y luego tenemos la locura, ¿vale? Bueno, pues estos estados, hay efectos en el juego, o cuando perdamos desafíos, que nos van a dar estos estados. O por ejemplo, luchando contra jefes, contra monstruos, este monstruo nos va a dar al final del turno debilidad, si no, no lo hemos cargado. Al personaje que tú decides. Bueno, pues son estados. Un personaje no puede tener más de una ficha del mismo estado, pero un personaje puede llegar a tener los 4 estados al mismo tiempo. Sería muy bestia, pero podría ser, ¿no? Los estados, pues básicamente lo que te hacen es, el veneno te quita 1 de salud en cada comienzo de tu turno. En cada turno de cada jugador, el personaje que tenga el estado de veneno se tiene que quitar 1 vida, ¿vale? Pues avanzas con el marcador y le quitas 1 vida. La locura, no puedes jugar habilidades, ¿vale? Pues te hace que no puedas utilizar ninguna habilidad. La debilidad lo que te resta es -2 a tus habilidades, ¿vale? Bueno, pues te resta, si tienes 2 de astucia, pues te quedas con 0 de astucia, con lo cual es como que estás débil, ¿vale? Y asustado es que no puedes atacar, con ese personaje no puedes participar en los combates, ¿de acuerdo?
Luego tenemos las fichitas para relanzar dados. Si consigues alguna fichita de estas, pues la dejas por aquí en el tablero principal y esto te permitirá cuando lo gastes o bien relanzar el dado de combate o bien relanzar el dado de destino. Estas son unas cosas que me fastidian mucho en los juegos y es que si a mí me pones aquí que el dado de destino es azul, ¿por qué luego el dado es verde? Joder, pues píntame aquí en verde, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos los marcadores también de fuerza, que esto es lo que vamos a indicar la fuerza que tienen los monstruos. Solamente va a ser útil para ponérselo sobre los monstruos para indicar la cantidad de ataque que nos van a hacer, la fuerza que tiene el monstruo. Tenemos el indicador de acciones, tenemos el indicador de acción adicional o de tiempo adicional y luego tenemos también, para que veáis un poquito la anatomía del tablero principal. El tablero principal lo único que nos indica es un poco el barco, el almacenamiento del barco, que vamos a poder dejar hasta 6 objetos. Estos objetos los vamos a poder ir intercambiando entre nuestros personajes y el barco. Nosotros se supone que vamos en el barco y podemos utilizar esa reserva, esa bodega del barco. Aquí vamos a dejar el mazo de combate. El mazo de combate lo vamos a configurar en el setup. Lo vamos a tener aquí puesto para cuando tengamos que hacer un combate, pues utilizarlo. Y luego aquí tenemos el marcador de tiempo en el turno. Nosotros vamos a ir realizando acciones, ¿vale? Cada acción, que tenemos 4 tipos de acciones, vienen representadas aquí: viajar, explorar, descansar y reparar el barco. Cada acción cuesta un tiempo determinado. Conforme vayamos haciendo acciones, iremos moviendo el marcador de turno conforme vayamos gastando tiempo. Una vez que lleguemos aquí y hayamos gastado todo el tiempo, tendremos que pasar y le tocará al siguiente jugador. Si estamos jugando en solitario, pues nos volverá a tocar a nosotros. Un nuevo turno, ¿vale? Tener en cuenta que aquí, en el cuarto paso del turno, dice, puedes pasar. En este caso, podrías pasar, en vez de gastar esta última acción del turno, te daría en esta fichita de tiempo como que te has guardado un tiempo sin gastar para el siguiente turno. Te lo colocarías y volverías a empezar el turno, ¿de acuerdo? Pero tendrías una acción adicional en el siguiente turno. Esto puede servir en algunos momentos de la partida en los que decidas avanzar un poquito, pero tener una acción adicional en el siguiente turno. No puedes pasar, por supuesto, antes de que el marcador de tiempo de turno llegue aquí, ¿vale? Y estás obligado a finalizar el turno cuando hayas gastado todo tu tiempo. Bueno, las 4 acciones ahora las explicaremos cuando veamos cómo jugar, después del setup de la partida. Y luego tener en cuenta que el barco también tiene vida, también tiene una cantidad de vida que es de 6, y conforme el barco vaya perdiendo vida, hay enemigos que atacan al barco, o hay desafíos que cuando los pierdes el barco se deteriora. Eso lo vamos a representar aquí, igual con una fichita roja, la vida del barco, vamos a ir bajando, ¿vale? Cuando el barco llegue a 0, ¿vale? Si en algún momento llega a 0, no os preocupéis, no se pierde la partida. Lo único que se hace es tachar una de las lunitas que tenemos aquí abajo, que tenemos 6 lunas, ¿vale? Tacharemos una de las lunas y subiremos la vida al barco en 1. Con lo cual, digamos que seguimos con vida 1, pero seguimos la partida, no perdemos automáticamente, ¿eh? Además, el barco con la acción de reparar lo vamos a poder reparar, ¿vale? Y luego tenemos finalmente 2 dados, uno que sería de destino y lo vamos a utilizar para los desafíos o cuando nos encontremos rocas o peligros a través del río, y el dado de combate, que solamente lo utilizaremos cuando estemos combatiendo contra los enemigos. Luego tenemos una serie de cartas que son las de combate, que luego las explicaremos. Tenemos unas cartas de evento, que son los eventos que vamos a tener que realizar en cada turno, es el primer paso del turno, como luego veremos. Y luego tenemos las cartas de aventura que vienen numeradas del 1 hasta el 68. Estas cartas las tendremos que tener en orden en cada partida que juguemos. Y conforme vayamos jugando y los pasos que vayamos haciendo, pues nos van a ir indicando que tenemos que coger unas cartas u otras. Estas cartas, cuando las cojamos, las añadimos a nuestros personajes. Perdón, hasta la 69, que me he dejado aquí una. Bueno, pues una vez visto esto, finalmente os comento, luego tenemos el mapa por el que va a ir navegando nuestro barco, viene con una peanita para que podamos indicar o ponerlo de pie, ¿vale? Y a través de aquí pues nos iremos moviendo a través del río, explorando y navegando. Tenéis aquí todo el mapa de todo el juego para que echéis un vistazo, para que veáis en la zona por la que os vais moviendo por el río y a dónde queréis ir. Y luego los enemigos, porque tienen una cuadrícula, cada uno de ellos de 3×3, en la que tenemos que ir tapando iconos para poder vencerlos.
que se me había olvidado explicaros los 5 tipos de objetos que podemos conseguir, ¿vale? En este caso tenemos la carne, que lo que nos va a dar la posibilidad es de, descartándola, o ganar uno de fuerza para los desafíos, lo podemos descartar mientras estamos haciendo un desafío para ganar una ficha, o bien podemos ganar uno de resistencia al personaje que se ha comido la carne, ¿vale? Que tenía la carne. No os preocupéis que luego vamos a poder intercambiar fichas entre los diferentes personajes. Luego tendríamos esta especie de frutos, ¿vale? Que lo que te permite es recuperar una vida del personaje o bien curarle del estado de veneno. Bastante interesante. Luego tendríamos los mapas, que descartándolos en un desafío nos concederían un punto más de habilidad de sabiduría. Tenemos los mapas, sabemos por dónde nos estamos moviendo. Luego tenemos la antorcha, que nos sirve como arma en combate para golpear con un daño, si la descartas, o bien, si la descartas, puedes obtener un punto en la habilidad de percepción. Pues con la antorcha pues vemos más. Luego tenemos las monedas, que en este caso pues te dan, si la descartas, un punto más en la astucia. Tenemos dinerito, pues sabemos negociar, somos más astutos con el dinero. Y luego tenemos la cuerda, que o bien la puedes descartar en un combate para eliminar un token de poder de un monstruo, retirar un triangulito de estos, que es uno de fuerza del monstruo, o bien descartarla durante un desafío para obtener más un punto de la habilidad de destreza. Muy bien, pues nada, vamos a hacer el setup de la partida para que veáis un poco cómo se prepara. Bueno, en primer lugar, dejamos el tablero del barco más o menos en el centro de la mesa. Generalmente este juego yo pienso que lo vais a jugar en solitario, pero bueno, si lo jugáis entre dos personas, pues que esté al alcance de ambas personas puedan verlo, ¿vale? Y vamos a colocar el marcador del tiempo en la posición de inicio. Este marcador de tiempo extra lo dejaremos a un lado para, si lo conseguimos, utilizarlo. Todos los objetos, marcadores de estatus, todo lo vamos a dejar en un pool, en una reserva, cerca de todos los jugadores, ¿vale? Incluyendo las fichas de relanzamiento de dado. Vamos a coger los 5 personajes, los vamos a poner, intentar dejar, si estáis jugando 2 jugadores, intentar dejar el capitán entre medias, ¿vale? Para que lo podáis ver todos. A ver cómo los puedo poner para que se vean bien en pantalla. Ah, efectivamente. Así, creo que más o menos lo veis. No estoy viendo la vida, pero ahora sí. Vale. Así. Perfecto. Abrimos el libro de aventura. Uy, a ver. El marcador, si estáis jugando en solitario, el marcador de primer jugador, no hace falta que lo utilicéis, lo podéis devolver a la caja. Si estáis jugando 2 jugadores, pues ya sabéis que en cada turno vais pasando el marcador, rotándolo alternativamente entre los 2 jugadores. Abrimos el libro de expedición o el libro de aventura por la página número 2, que es la de inicio, y colocamos el barco en la posición de start, ¿vale? Aquí es donde entramos desde San Francisco al río este de la jungla. El mazo de eventos lo vamos a barajar, ¿de acuerdo? Todo el mazo que viene en el juego, lo barajamos y lo situamos cerca de ambos 2 jugadores, ya que lo vamos a utilizar para realizar los eventos. Las cartas de aventura las vamos a dejar bien ordenadas desde la 1 hasta la 69 en un mazo, para cuando nos diga el diario que cojamos alguna carta, pues la podamos robar. Y luego el mazo de combate, para resetear la partida y volver a jugarla, lo que tenemos que hacer es coger las 12 cartas iniciales. ¿Cómo sabemos que son las 12 cartas iniciales de combate? Bueno, pues mirar que en la carta, debajo del nombre, y nos indica que obviamente es un arma, nos pone la S de Started, es decir, de cartas de inicio. Pues van a ser pues esta, la pistola, el machete, la llave inglesa, el látigo, bueno, pues van a ser las iniciales, que son 12. Las vamos a barajar, ¿de acuerdo? Y las vamos a poner en la posición del tablero de juego, en donde pone mazo de combate. Recordad que a la derecha pone descarte de combate, es donde vamos a ir descartando las cartas cuando hagamos un combate. Obviamente ponemos a los personajes por el nivel 1 y luego les ponemos a cada uno pues su marcador de vida en el 8. A cada personaje le vamos a asignar una resistencia de 3. Cogemos 3 tokens de estamina, de resistencia, y los ponemos en el hueco donde corresponde. También ponemos un token de vida sobre el valor 6 de la vida del barco. Es muy importante que no cambiéis el orden en las cartas de aventura. Es decir, que este mazo esté organizado desde la 1 hasta la 69. Vamos a coger también un recurso de cada tipo y los vamos a ir asignando a cada uno de los personajes, ¿de
acuerdo? Bueno, pues cogemos un recurso de cada, ¿vale? Pues por ejemplo vamos a poner aquí la cuerda, esto lo vamos a hablar, si estamos en solitario pues lo decidimos nosotros, y si estamos jugando con otro jugador pues lo hablamos, es un juego cooperativo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo decido por qué se tengan esto, y además el capitán le voy a poner también la carne, ¿vale? Perfecto. Cogemos una hoja de campaña, ¿vale? En la que vamos a indicar la dificultad en la que queremos jugar, y ponemos los jugadores que estamos jugando. Si estamos jugando en solitario, pues ponemos en solitario. Luego hacéis fotocopias, pues ya que no vienen muchas hojas, entonces hacéis fotocopias para tener más. Finalmente decidimos quién va a ser el jugador inicial, lo echamos al azar y se lo damos al jugador inicial, este marcador. El marcador alternativamente irá rotando entre los dos jugadores. Si jugamos en solitario, como hemos dicho, vamos a jugar nosotros siempre, vamos a controlar los 5 personajes, por lo tanto, pues no vamos a utilizar ese marcador de jugador inicial. Una vez que hayamos ya preparado la partida, ya estamos dispuestos a comenzar a jugar. En este caso, lo que tenemos que hacer sería leer el libro de campaña, leeremos toda la introducción y directamente pues leeríamos lo que corresponda, ¿vale? Todo hasta aquí, hasta el apartado A. En este caso nos dice que ganemos la carta 2, 3 y 55 del mazo de aventura, y el jugador inicial empieza su turno, ¿vale? Bueno, voy a coger la 2 y la 3, ya que no estoy haciendo ningún spoiler porque son las cartas iniciales, la 2 y la 3, y el jugador inicial empezaría el juego, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos las cartas de aventura. Os explico un poquito la anatomía y cómo funcionan, ¿vale? Y así, pues más o menos, ya pasaría a explicaros cómo funciona el turno y ya con eso podéis empezar a jugar, ¿vale? También os ha dicho el libro de aventuras que cojamos la carta número 55, ¿vale? Pues la cojo de aquí. La carta 55 es una carta de desafío, de quest, que se llaman, y son cartas pues, que nos van a indicar objetivos, ¿vale? Estos objetivos, pues en este caso, por ejemplo, nos dicen que tenemos que salvar a Shin. Es una persona que se ha quedado perdida por la jungla, tenemos que rescatarla y traerla de vuelta a San Francisco, ¿vale? Bueno, pues nos van indicando pues, las cartas lo que tenemos que ir haciendo, y son los desafíos que tenemos que cumplir, ¿vale? Al final de la partida pues ganaremos puntos en función de los objetivos que hayamos cumplido. Las cartas de desafío siempre las vamos a dejar a la izquierda del tablero de juego principal, porque son cartas que van a estar ahí permanentemente hasta que consigamos lograr el objetivo, o no, porque también podemos perder la partida. Y luego las cartas también, por cierto, cuidado cuando nos salgan cartas de aventura que contengan palabras clave, keywords, ¿vale? Esas palabras clave nos van a servir para que luego cuando leamos el libro de campaña identifiquemos si podemos hacer unas acciones u otras. Si por ejemplo aparece en una carta que consigamos el keyword, por ejemplo, limón, pues cuando yo esté leyendo en el libro de aventura y me indique que puedo hacer una cosa concreta si tengo la palabra clave limón, si yo tengo una carta en la que he conseguido la palabra clave limón, seré capaz de hacer ese tipo de acción en el libro de aventuras. Con lo cual, por lo tanto, tener en cuenta las keywords, las palabras clave, que pueden aparecer en las cartas. Te lo va a poner claramente, te va a poner keyword tal. Bueno, pues las cartas de aventura tienen un nombre, por supuesto, fijaros aquí la caña de pescar y el equipo útil, ¿vale? Las cartas pueden ser de aventura, pueden ser bueno, pues 5 tipos. A ver, creo que pueden ser de 5 tipos. Pueden ser de mano, pueden ser a 2 manos, pueden ser de cuerpo, pueden ser de avance y pueden ser de miscelánea, ¿vale? Tener en cuenta que cada personaje solamente va a poder llevar una carta de cada uno de estos 5 tipos, salvo las cartas de mano, que obviamente cada personaje tiene 2 manos y por tanto podríamos equiparle 2 cartas de mano. Eso sí, si tú le equipas una carta de 2 manos, ya no va a poder tener más cartas de mano, porque obviamente ya tiene las 2 manos ocupadas. Por tanto, si yo le equipo a un personaje la carta de mano, yo podría tener otra carta de mano. Solamente podría tener otra carta de cuerpo, otra carta de avance y otra carta de miscelánea. Y si yo equipo a un personaje una carta de 2 manos, ya no podré tener otra carta de una mano, aunque sí que podré tener la de cuerpo, avance y miscelánea. Luego otra peculiaridad, las cartas de avance, que pone aquí Advance, las cartas de avance no se pueden intercambiar entre personajes. Una vez que se equipas a un personaje, se quedan ya fijas para toda la partida. Sin embargo, las cartas que no sean de avance, que te pone Advance entre paréntesis permanent, ¿vale? Como diciéndote, esto es permanente, no la vas a poder intercambiar entre personajes. Las demás cartas sí que las puedes intercambiar entre personajes, siempre y cuando no estés dentro de una acción. Es decir, entre acciones sí que puedes intercambiar las cartas.
Cuando consigas una carta de aventura, ambos jugadores, o si estás jugando en solo, pues lo decides tú, tienes que decidir a qué personaje se las equipas. Y lo que tienes que hacer es ponerla debajo del personaje a la que se la has equipado, ¿vale? No sé si lo veis. Bueno, pues la ponemos debajo del personaje a la que le habéis equipado, dejando siempre visible, obviamente, los iconos, que va a ser lo importante. ¿Vale? Aquí, en el número que hay debajo del tipo de carta de aventura, nos indica un 3, lo único que nos quiere decir es que la carta número 3 de aventura, ¿vale? Y no tiene ninguna otra cosa. Y luego aquí lo que nos va a dar es una habilidad fija a cada personaje, es decir, si yo se la equipo, esta carta que da destreza, por ejemplo, Luis Owens, que no tiene destreza, pues le podría equipar esta carta a ella para darle la habilidad de destreza. Cada vez que gastemos una resistencia, contaremos con todos estos símbolos y además este símbolo de aquí. Y además, luego cuando hagamos la acción de descanso, que la tenemos aquí, además conseguiremos 2 fichas de relanzamiento de dado de destino. Con lo cual, pues es un equipo, una carta bastante interesante. Aquí añadiremos la habilidad astucia y además cada vez que hagamos la acción de descansar, conseguiremos una carne. Con lo cual, oye, pues está muy bien. Dejamos la caña ahí mientras nos acostamos, descansamos y además cuando nos levantamos hemos conseguido capturar un pez y lo tenemos ya en nuestro... cogemos una carne y la ponemos en nuestro almacenaje. Perfecto. Solo se usan cuando se equipan a un personaje. Si por lo que sea ya no puedes equipar más cartas de aventura a un personaje, tendrás que dejarla a un lado y la perderías. Se pueden intercambiar cartas entre personajes. Eso sí, entre acciones, menos las cartas de avance que hemos dicho que son permanentes. La vida de cada personaje nunca puede estar más allá de su máximo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo funcionan los desafíos? En algún momento nos pedirán que hagamos un desafío. Por ejemplo aquí, desafío de conocimiento, 9, ¿vale? O desafío aquí de percepción, 6. O si, por ejemplo, o llegamos a alguna entrada en el libro de aventuras que nos digan, tienes que hacer un desafío de percepción de 7. ¿Cómo se hacen los desafíos? Bueno, pues en este caso, los desafíos son opcionales. Si no quieres hacerlo directamente, pues lo perderías, pero no gastarías resistencia de ningún personaje. Y los desafíos son tan sencillos como asignar personajes al desafío. Si yo tengo que conseguir 9 puntos de sabiduría entre todos los personajes, lo que hago es asignar personajes a ese desafío. Tengo que llegar a 9, ¿vale? Entonces, decido qué personajes son mejores para este desafío. En este caso, todos tienen una habilidad de conocimiento. Bueno, pues este desafío que es de conocimiento y tengo que llegar a 9, voy a elegir utilizar a este personaje, a este y a este, que en total tengo 4 símbolos de sabiduría. Tendría 4 sobre 9. Gastaría 1 de resistencia de cada personaje para poder utilizar sus iconos. Tener en cuenta que también se suman los iconos que tengan equipados con las cartas de aventura. Después, habré llegado a un número. En este caso, si he gastado un token de resistencia de este personaje, de este y de este, tengo 4. Vamos a lanzar también el dado de destino. El dado de destino es un dado normal de 6 caras que va desde 0 a 6. En este caso me ha salido un 2. Pues 4 más 2 son 6. No llego a 9 de sabiduría. Me quedo en 6. Aún puedo decidir descartar algún objeto que me pueda dar sabiduría. Como por ejemplo, el mapita que me da una sabiduría. Si lo gasto, lo devuelvo a la reserva y llegaría a 7 de sabiduría. Aún me quedan 2 puntos de sabiduría. Si entre todo lo que tengo no soy capaz de llegar a 9 de sabiduría, habré perdido el desafío. Recordad que si yo tengo una ficha de poder relanzar dado, ¿vale? La gastaría y volvería a relanzar el dado. Fijaros, me acaba de salir un 6. Con esto sí que superamos el desafío. Si superas el desafío, pues obviamente te vas a lo de tienes en la recompensa, en este caso, tachar una flor de sangre para intentar en un futuro elevar un nivel a un personaje. En este caso, si fallas el desafío, te tienes que restar 8 de vida. Es decir, es un desafío bastante tocho, bastante potente. ¿Vale? Aunque falles el desafío, siempre te vas a llevar la recompensa. Eso es importante. Es importante destacar que los objetos se pueden intercambiar entre los personajes y la bodega del barco siempre que quieras, excepto en la exploración, es decir, en las acciones de exploración. Pero sí que puedes en la exploración cambiar objetos entre personajes. Y luego en el combate nunca vas a poder cambiar
ni con la bodega del barco, ni entre personajes. Bueno, pues una vez visto esto, vamos con el turno. El turno de un jugador es muy sencillo, se compone de 3 pasos. El primer paso es realizar el evento. Sacaremos la carta superior del mazo del evento, le daremos la vuelta y leeremos el texto narrativo y realizaremos lo que ha ocurrido. En este caso, pues es una rama caída, un arbusto caído, que se va a chocar el barco contra él y nos va a causar un daño. Pues restamos un daño en el barco y nos dan, de todas maneras, recogemos las frutas que tiene ese arbusto y ganamos esta ficha de comida, que la tendremos que asignar a algún personaje o bien ponerla en la bodega del barco. El evento es obligatorio. En cada turno cogeremos la carta superior del evento y lo resolveremos. Y se resuelve inmediatamente y es totalmente obligatorio. El segundo paso será realizar las acciones. Por cierto, no lo he dicho antes, pero en los desafíos, si tú estás jugando en solitario, tú decides sobre los 5 personajes quién actúan en el desafío. Si el desafío se pierde y se pierde vida, la vida te la tienes que distribuir entre los personajes que han actuado en ese desafío, ¿vale? Con lo cual, si he decidido actuar con estos 2 personajes en el desafío, si se pierde vida, perderán vida estos 2 personajes. La vida, siempre que se pueda perder vida, estás obligado a asignarla a cualquiera de los personajes. Si ambos personajes estuvieran en 0 de vida, pues ya no asignas más. El resto de vida no se la tienes que asignar a los personajes que no han participado en el desafío. Si están jugando 2 jugadores en la partida, tú puedes hablar con otros jugadores qué personajes van a ir al desafío. Un jugador de los 2, totalmente viable, que diga que no quiere participar en el desafío, y el otro jugador pues decidiría si él participa o no, ¿vale? Pero lo suyo es que cooperéis entre los 2 para ver quién participa y quién no. O sea, qué personajes participan y qué personajes no participan. Bueno, como hemos dicho, las acciones, puedes elegir cualquiera de estas 4 acciones y ir gastando tiempo, y como hemos dicho antes, puedes pasar al llegar aquí, o bien estás obligado a pasar al llegar aquí. ¿Qué 4 opciones tenemos? Bueno, pues muy sencillo. Mover es coger el barco y moverlo a través de una línea punteada, es decir, moverlo a través de las regiones del río. Puedes mover las veces que quieras, las regiones que quieras, pero cada vez que muevas a una región diferente gastas 1 de tiempo. Por tanto, en tu turno, como mucho podrías mover 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Cuando llegues aquí a to for, tendrás que ir a la página del cuaderno que te indica en función de donde estés. Bueno, explorar, como bien indica aquí, sería hacer una exploración, avanzar en la aventura. Puedes explorar tanto los círculos que contienen un número impreso dentro, en el caso tendrás que coger el libro de aventuras y explorar esa zona, leyendo, o bien puedes explorar cualquier cosa que tenga cuadraditos con símbolos dentro. En este caso tendrás que hacer caso a este pergamino de aquí que está en la esquina del libro de aventuras y tendrás que realizar lo que nos indiquen, ¿vale? En este caso pues son desafíos. Esto siempre está aquí en un lado del cuaderno, por lo tanto sabes perfectamente qué te vas a encontrar cuando explores, mientras que las entradas del diario van a ser cosas secretas. Recordad que explorar ocupa 2 tiempos, ¿vale? Conforme vayáis perdiendo lunas en el cuaderno de aventuras, irás tachando, y es importante saber que cuando tachas la 6ª luna, tienes que quitar todo el mazo de eventos y quedarte solamente con los 3 eventos que están más arriba en el mazo. El resto los mandas a la caja del juego. Tendrás 3 turnos más indicados por esas 3 cartas de evento para poder llegar al final de la partida y conseguir las misiones. Si no, perderás la partida. Digamos que también es un poco contrarreloj para conseguir las misiones. Bien, la acción de descansar, tienes que tachar una luna y todos los personajes consiguen toda la resistencia, es decir, recuperas 3 tokens amarillos de resistencia en cada personaje, todos los personajes ganan 2 vidas y además cada personaje puede remover un estatus negativo, un estado negativo, recordad que son estas fichas, por cada carne y frutas que gasten, cada personaje puede remover un estatus negativo. Y luego además, por cada pareja que gastes de carne y frutas, ese personaje puede conseguir más 5 vidas, ¿de acuerdo? Eso es opcional. Pero lo que sí que es obligatorio es que cada personaje recupera toda su resistencia y 2 vidas. Y luego remueven un estado negativo. Y luego finalmente tenemos la acción de reparar, que consume 2 tiempos, y que en este caso se hace una prueba de destreza. Con el dado también, lanzando el dado, igual que cualquier desafío. Y en función de lo que has obtenido, pues de 1 a 5 reparas un daño en el barco, de 6 a 7 reparas 2 daños, y más de 8 reparas 3 daños. Si todos los personajes llegan a 0 vidas, también pierdes la partida, y ganas si eres capaz de terminar la campaña y cumplir
el Quest 55 aparte de los otros desafíos. Y me queda por explicaros el paso número 3 es el final de turno, ¿vale? Que es simplemente pasarle el turno al otro jugador. E empezaríamos otra vez con el evento y las acciones. Me queda por explicaros el combate, aunque antes de explicaros el combate os voy a comentar que podéis variar la dificultad en cualquier momento de la partida. La dificultad normal nos dice que no aplicamos ningún modificador. La dificultad fácil dice que los enemigos siempre empiezan con 1 menos de poder y todos los dados que lances tienen +1. Y la dificultad difícil dice que los enemigos empiezan con 1 de poder extra siempre, aparte de lo que te diga el libro, y que todos los desafíos tienen +1 en dificultad. Si por ejemplo este desafío era de 9, pues con la dificultad difícil va a ser de 10. Luego la puntuación final se basa en lo siguiente: 2 puntos por carta de aventura que tú tengas, ¿vale? Carta de aventura que hayas conseguido equipar. No se tienen en cuenta las cartas de combate iniciales, las 12 cartas de combate. Solamente las que están numeradas con un número aquí arriba a la izquierda. 1 punto por cada 4 recursos restantes. 10 puntos si tú has alcanzado el final de la partida. Menos 10 puntos si has sido derrotado. Y más 10 puntos si estás jugando en modo normal, o más 20 puntos si estás jugando en modo difícil, ¿vale? Eso sería un poco la puntuación. Es decir, que aunque pierdas, aunque no llegues al final, puedes calcular tu puntuación para intentar superarte en próximas partidas, ¿vale? Bueno, pues os voy a explicar el combate, cómo funciona, y con esto habremos acabado. Así que si os parece bien, cojo el libro de aventuras, lo pongo por aquí para que lo podáis ver un poquito mejor. Bueno, pues cuando el libro de aventuras nos diga que tenemos que realizar un combate, generalmente el combate siempre va a ser en la zona en la que estemos, pues el animal que tengamos aquí a la derecha. Ese generalmente va a ser el combate, es decir, no vamos a tener que estar buscando por las páginas, no. Generalmente cada zona del río tiene asociado un combate determinado. De tal manera que si estamos aquí, pues este será el combate, si estamos por aquí en esta zona, este será el combate que nos pueda surgir, ¿vale? Yo la verdad es que veo bastante fuerte este primer combate, no sé vosotros, pero yo lo veo bastante fuerte. De hecho, el que está un poquito detrás es un poquito más suave, ¿vale? Y he visto en la BGG que la gente se queja de este primer combate como que es muy duro, es muy difícil, es fácil llegar a una situación de derrota muy temprana al combatir con los cocodrilos. Pero bueno, yo por eso en la partida que veréis en el canal voy a intentar un poco evitar este primer enfrentamiento y empezar desde el segundo enfrentamiento. Pero bueno, nada, a quien se atreva que le tira a los cocodrilos. Bueno, ¿cómo funciona el combate? Bueno, pues recordar que tenemos un mazo de combate que hemos... desde el inicio de la partida, que empezamos con las 12 cartas de combate iniciales. El mazo del combate, antes de que empiece el combate, los jugadores, o tú, si estás jugando en solitario, podéis reformarlo, podéis mirarlo y decir, mira, pues yo no me interesa... Claro, tener en cuenta que cuanto más mazo tengas, más cartas tengas, más difícil es que te salga la que tú quieres. Por lo tanto, tú puedes quitar las cartas que tú quieras, dejarlas apartadas, porque no quieras hacer el combate con ellas. O bien porque hayas conseguido durante la aventura cartas más fuertes, entonces quieres que te salgan antes, y las iniciales sean muy débiles. Fijaros que esta carta pues te da 0 ataques, o sea, 0 de daño, más el dado, más la destreza que tengas. Pero empiezas de 0. Aquí empiezas de 1, el látigo, por ejemplo, solamente da un ataque, un daño. Son cartas bastante débiles que conforme avance la aventura irás mejorando. Entonces puedes prescindir de algunas cartas. Lo que sí que te indica el tablero es que mínimo tienes que tener 12 cartas para cada combate. Mínimo el mazo tiene que estar compuesto de 12 cartas. Por lo tanto, aunque quites, que sepas que si no has conseguido ninguna carta de combate, vas a tener que jugar con las 12 iniciales. Porque mínimo siempre 12. Y no hay tamaño máximo de cartas de combate. Puedes formar el mazo con todas las que tú quieras. Las que hayas decidido retirar, pues las pones fuera. Y el resto, ahora sí, las barajas el mazo y lo pones aquí. Entonces, si estás jugando en solitario, vas a robar 5 cartas. Y si estáis jugando 2 jugadores, vais a robar 3 cartas cada jugador, porque se roba una carta más una por cada personaje que controles, sin contar nunca al capitán. Por tanto, si estáis jugando 2, pues al final van a ser 2 personajes controlados, van a ser 3 cartas de combate. Y si juegas en solitario, 5, como hemos dicho. El combate, generalmente, no vas a poder nunca huir de un combate, a no ser que te especifique en el libro de aventuras que el combate que estás llevando a cabo puedes huir. Si no te lo especifica, el combate tienes que librarlo a muerte.
o mueres tú y pierdes la partida, o mueren los bichos y puedes seguir con la campaña. ¿Vale? Entonces, el combate es así. Si te indica el libro de aventuras que en este combate puedes subir, pues si en algún momento no te interesa seguir el combate, pues huyes siguiendo las reglas que te indique las reglas de huida. En el combate, una vez que tengas el mazo y hayas robado las 5 cartas, imaginemos que estoy jugando en solitario, pues robo 5 cartas. El combate se lleva a cabo por rondas hasta que mueran o los enemigos o mueras tú y pierdas la partida, ¿vale? El combate va a rondas. Pero es muy sencillo, solo hay que tener en cuenta cómo nos tenemos que manejar la cuadrícula de los monstruos, de los enemigos. De las 5 cartas vamos a empezar siempre nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es meterle la fuerza a los monstruos. O a los animales salvajes en este caso. En este caso fijaros que cada enemigo, en este caso son cocodrilos, bestias, le sumamos los triángulos que ponga en su cuadrícula. Por ejemplo, aquí pues habría que ponerle 2 de fuerza, que se la ponemos sobre la imagen del monstruo. Aquí también 2, y aquí también 2, ¿vale? Pues le pondríamos 2 a cada cocodrilo. Esto es la fuerza con la que luego va a atacar, ¿vale? Aquí nos representa los daños que nos van a hacer. Nos van a hacer 2 de daño base, más la cantidad de triángulos que tenga. Por ejemplo, este cocodrilo cuando nos contraataque, nos va a pegar 2 más 2 con 4 de daño, con lo cual son 4 vidas que nos tenemos que quitar. Bueno, una vez que ya hayamos puesto la fuerza de los monstruos inicial, elegiremos una carta para ponerla sobre cada uno de nuestros personajes, ¿vale? De tal manera que de las 5 cartas tendremos que elegir 4 cartas para jugar, ¿vale? Las máximas cartas que vamos a jugar son 4 cartas. El jugador que controle que sea el jugador inicial es el que puede decidir si en vez de ponerle una carta de combate a un personaje cualquiera, se la pone al capitán. Es decir, que generalmente el capitán a lo mejor se queda sin actuar. Y de todas maneras, un personaje se va a quedar sin actuar en el combate. Cada jugador sitúa una carta sobre cada uno de sus personajes, una carta de combate, que va a ser pues, un ataque, ¿vale? Si estás jugando en solitario, tienes que elegir 4 personajes, incluido el capitán. Y si estáis jugando a 2 jugadores, pues cada jugador jugará 2 cartas de combate. Y el jugador que sea inicial podrá elegir entre sus 2 personajes o un personaje y el capitán para poder jugar esas 2 cartas de combate. En total, 4 cartas se jugarán, es decir, que 4 personajes van a atacar. Luego, cuando hayáis jugado una de las 4 cartas, una sobre cada personaje, se lleva a cabo el ataque. Entonces, pues en orden, o si estás jugando en solitario, tú puedes decidir en el orden en el que se juega. Por cada ataque que tú hagas con ese personaje, recibes un contraataque del animal que hayas atacado, ¿vale? Imaginemos que empiezo yo a atacar. Bueno, pues fácil. La cantidad de daño que le haces a cualquiera de los 3 monstruos, o si solo hay un monstruo, pues el que sea. En este caso hay 3, pues decido a quién ataco. Por ejemplo, voy a decidir atacar a este. No, voy a decidir atacar a este porque este, al final del turno, al final de la ronda de combate, me va a dar una debilidad. Pues venga, decido atacar a este. Perfecto. Pues, ¿cuánto daño le hago? Pues mirar, sigo la carta de combate. 0 más el dado de combate, que el dado de combate va desde -1, que puede salir, es un resultado de 6, pero puede salir -1, hasta 3, que sería lo máximo. Pasando por el 0, el 1 y el 2. Bueno, pues lanzo el dado y mira, me ha salido un 3. ¡Qué gran suerte he tenido! 3 más, o sea, 0 más el dado de combate, que es un 3, más la destreza que tenga el personaje con el que estoy actuando. En este caso, 1. Bueno, pues entonces tendría 4 de daño. Ahora, cojo fichas de daño, que me han quedado todas por aquí, no pasa nada. Y como he atacado a este animal, tendría que ir, bueno, pues, por cierto, puedo también, si tengo alguna carta de aventura que me dé daño en el combate, también la puedo utilizar. Y por supuesto, si tengo algún objeto que me dé daño, como por ejemplo la antorcha, pues puedo utilizarla para obtener 5 de daño. Imaginemos que este personaje tiene una antorcha y he decidido también gastarla para dar 1 más de daño. En total tengo 5 de daño, ¿vale? Pues cojo 5 tokens de daño y voy a colocarlos. Tengo que empezar por el lado que yo quiera de la cuadrícula. Y cada cuadro tengo que taparlo con 1 de daño, ¿vale? Salvo los cuadrados en los que hay corazones, que tendré que hacer esa cantidad de daño para poder taparlo. Es decir, aquí tengo que gastar 3 de daño para poder tapar este cuadro. Todas las cosas que yo tape, el enemigo al final de la ronda no las va a poder hacer. Por lo tanto,
Aquí, que al final de la ronda de combate va a hacer el enemigo un daño al barco, si yo tapo aquí, pues obviamente ya no va a hacer un daño al barco, ¿vale? Y si yo tapo 1 de poder, para la siguiente ronda ese animal ya no va a tener 1 de poder adicional. Bueno, pues en este caso tengo 5 de daño que distribuir y voy a elegir empezar por aquí para que no me haga al final del turno de combate daño al bote. Y a partir de aquí tengo que ir en ortogonal, ¿vale? Es decir, hacia abajo, o hacia aquí, o hacia aquí. Lo que no puedo es ir en diagonal. Incluso puedo hacer así y seguir en la cuadrícula de un enemigo de al lado, ¿vale? Eso significa que es como, digamos, que en el fragor del combate le ha salpicado un ataque, es decir, le hemos dado, ¿no? Al enemigo de al lado. En este caso, aunque tú le des a un enemigo de al lado, ese enemigo no te va a contraatacar, solo te va a contraatacar al que le has atacado en el inicio. Puedes moverte siempre en ortogonal, puedo hacer, por ejemplo, así, así, ¿vale? Y así. ¿Vale? Para, haciendo un camino de T. Lo que nunca puede ser es moverte en diagonal. Ahora, si luego otro personaje vuelve a atacar a este monstruo, a este enemigo, ya podrá ir en ortogonal a partir de las fichas que ya están previamente colocadas. Bueno, pues el primero he decidido ponerlo ahí. Aquí gasto 3, con lo cual ya me quedan solamente 2 que poner. O sea, 1. Y el otro va a ser aquí, para evitar que se coja más poder ese monstruo. ¿Cuándo matamos al monstruo? Cuando completamos en la cuadrícula todas las casillas donde hay corazones. En ese momento ese monstruo muere. Mientras no, sigue vivo y nos sigue atacando. Aunque siempre te contraataca, aunque te lo haya, no lo imaginemos que no lo acabáramos de cargar, pero da igual, en este caso sí que me va a contraatacar. Lo que pasa es que ya en posteriores rondas de combate este monstruo ya no va a existir, porque ya está muerto, ¿no? Imaginemos que esto lo hemos hecho así. Este monstruo ya está muerto, pero sí que en esta ronda me contraataca. ¿Cómo se lleva a cabo el contraataque? Bueno, pues el contraataque nos hace 2 más la cantidad de triángulos que tenga, ¿vale? Lo que pasa es que yo he jugado esta carta que tiene como un triángulo tachado. Eso significa que en nuestro ataque le removemos un triángulo al monstruo. Por lo tanto, ahora él me ataca con 3 de daño. 3 de daño que yo me los quitaría con este personaje. Me quitaría 1, 2 y 3. Y ahora seguimos resolviendo los otros ataques de los otros personajes. En total, 4 ataques, ¿vale? Cuando hayamos resuelto los 4 ataques y los 4 contraataques, acabará la primera ronda de combate, si no hemos derrotado a los 3 enemigos. Lo que harán los enemigos es hacer los efectos que tienen aquí como un reloj de arena, que estén visibles, por supuesto. En este caso, como lo he tapado, pues no se va a llevar a cabo, pero aquí, por ejemplo, me va a causar una debilidad, que esto ya decido yo a qué personaje se le asigno, y aquí 2 daños al bote, al barco, con lo cual ahí le voy a quitar daño. Y robamos una carta por cada carta jugada. Por lo tanto, para la segunda ronda de combate, cogeríamos el mazo. Por supuesto, si el mazo se acaba, cogemos el descarte y todas estas cartas, no lo he dicho, pero van al descarte del combate. Y si el mazo se acabara, barajaríamos el descarte para formar un nuevo mazo. Y robaremos una carta por cada carta jugada, ¿vale? Con lo cual, si estamos jugando en solitario, pues robaremos 4 cartas. Y si estamos jugando 2 jugadores, pues cada jugador robará 2 cartas. Y volveremos a jugar otra ronda de combate, en la que volveremos a hacer ataques, sufriremos los contraataques y los efectos de final de ronda de combate. Así hasta que o derrotemos a todos los enemigos o nos derroten a nosotros. Y por lo tanto habremos perdido la partida. Como veis, el combate es bastante sencillo. Al principio de cada ronda, tened en cuenta que los monstruos se hacen más tochos, se inflan a fuerza. Por cada triángulo visible en la cuadrícula, recordad que se le añaden triángulos, ¿vale? Luego hay cartas de combate, por ejemplo el látigo, que cuando nosotros atacamos es un daño, retiramos un triángulo del monstruo y bloqueamos. Este símbolo significa bloquear. El bloqueo quiere decir que cuando a mí me contraataca el monstruo, por ejemplo aquí me quita 4 de daño, los 2 primeros daños los bloqueo, con lo cual solo me entrarían 2 heridas, 1 y 2, ¿vale? Y poco más tiene el combate, ¿eh? El combate seguiríamos haciéndolo hasta que finalmente pues ganemos o perdamos. El jugador activo es el que decide
quién se lleva, de los personajes activados para el combate, se lleva las fichas de estatus. Y si estás jugando en solitario, pues lo decides tú. Si todos los enemigos han sido derrotados, recordad retirar a la reserva todos los tokens empleados para marcar aquí diferentes poderes. Y poco más. Así jugaríamos hasta que perdemos o ganemos el juego. Dicho esto, creo que queda más o menos aclarado cómo se juega, o por lo menos un vistazo general. Sé que hay alguna mini reglita que a lo mejor me ha podido faltar, lo pondré en la cajita de descripción del vídeo cuando lo revise. Y si no me ha faltado nada, pues genial. Si hay dudas, por favor, preguntarlas en la caja de comentarios y las responderé gustosamente. Y por supuesto, cualquier opinión o si habéis jugado al juego, pues también agradezco que la pongáis. No obstante, voy a subir una partida para que veáis un poco cómo es la mecánica y cómo se juega, ¿vale? No lo he dicho, pero las cartas de combate todas se devuelven al mazo para volver a configurar ese mazo en un combate que venga posteriormente. Bueno, mis pecenistas, pues nada, hasta aquí se queda la explicación. Subiré pronto una partida. Hasta pronto.